Bueno, yo soy Camila, yo soy exalux, salí hace casi 5 años, estudio actualmente psicología y filosofía en el ITESO en Guadalajara y pues bueno, tengo 23 años y me gustaría hoy compartir con ustedes un poco una experiencia que pues transformó mi vida, un poco al igual que San Ignacio, sin la bala de cañón probablemente, pero sí como con lo que implica un movimiento fuerte y a veces inesperado en la vida. Yo diría que mi experiencia fundante, dirían desde la espiritualidad ignaciana, fue la experiencia rural en quinto de prepa. Recuerdo que en esa experiencia a Maye le tocó acompañarme y entonces en las noches nos reuníamos por equipos como a compartir lo vivido durante el día y para Maye todo tenía que ver con Dios, ¿no? Ella recuperaba que Dios era la ternura de la señora que cocinó, las risas de los niños, las vacas, las flores en el campo, los atardeceres, todo, ¿no? Y bueno, yo en ese momento era como, pues para mí Dios era la misa, la Biblia y el rosario. Entonces pues me quedaba como muy incrédula cada vez que Maye me decía que lo encontraba como en cosas tan simples. Y ella decía que le llamaba a Dios cuando sentía que decirle como de otro modo se quedaría corto, ¿no? Entonces pues yo no entendía nada hasta como el cuarto o quinto día que estaba sentada en el cerro, así un cerro larguísimo, yo cansadísima, sentada platicando con Javier, mi papá de rural, y él me estaba contando sobre las chivas y cómo alimentarlas y dónde quedaba su casa y no sé qué. Y yo de pronto sentí que todo estaba bien, como que el atardecer era súper impresionante, la vista de los cerros, todo estaba en calma, como que tenía una sensación de no estar en otro lugar más que ahí. Y pues no podía describirlo, ¿no? Entonces en ese momento dije, en voz alta, por cierto, dije, no manches, a esto Maye le diría Dios. Y me acuerdo muchísimo que Javier, mi papá de rural, se rió de mí y me dijo, o sea, ¿qué te pasa? ¿De qué hablas? Y yo, es que Maye siempre dice que Dios está en todas las cosas y como que ahorita vi el atardecer y no sé qué, y pues dije, tal vez Maye le diría Dios a esto, ¿no? Y me acuerdo mucho que él con la calma del mundo me dijo, pues sí, ¿no? Todo es Dios. Y yo, ok. Entonces, pues ese día yo bajé del cerro a compartir con mi equipo y yo tenía como dos certezas muy importantes. La primera es que había conocido a Dios y entonces ahora no tenía ni idea de qué hacer con todo eso. Yo decía, chin, ya lo vi, ¿no? ¿Qué hago con esto? Y la segunda es que yo quería más espacios en mi vida en los que sintiera que no estaba en otro lugar más que ahí. Entonces, bueno, a partir de esa experiencia, se acabó la experiencia rural, yo fui la más feliz del mundo, pero un montón de cosas empezaron a cambiar en mí. Ha sido un ir y venir. Yo siento que me cambió para siempre la mirada. Creo que cambió pues, mi forma de relacionarme con las personas, cambió el orden de mis prioridades, me aventuré como en una tarea de elegir en mi vida pues, experiencias, personas, lugares que me sumaran y que me sumaran sobre todo a esta experiencia de amor, ¿no? Empecé a ir a misiones, al mochilazo, empecé a ser voluntaria en distintos lados, empecé a escribir y de pronto todo eso me llevó a soñar como con un mundo distinto, en donde las conexiones como entre las personas fueran pues como las que tuve en aquel cerro, ¿no? Como más horizontales, más genuinas, más presentes. Y creo que empezar a ver el mundo desde esa experiencia, pues me cambió al punto de querer que mi vida siempre tuviera que ver con la vida de otras y de otros. Y pues mientras más me adentraba como en esta sensación, también más descubría que el modo más humano de relacionarme y de construir, pues iba siendo en comunidad, ¿no? O sea, me di cuenta que no se trataba de mí, sino de todas las personas que me encontraba de pronto como arriba de este mismo barco. Creo que entre los aprendizajes más fundamentales que reconozco es que me he dado cuenta que la bala de cañón también son como sus secuelas, ¿no? O sea, no es que un día te golpea una bala de cañón y la vida cambia para siempre, sino que sigue doliendo y sigues volviendo a ese momento y sigues recordando lo que se sintió y lo que te cambió. Y entonces, pues como que voy, al menos en mi vida, voy dejando que lo que me movió por primera vez, pues me siga moviendo. Siento que aprendí como a estar en el mundo, aprendí a escuchar y creo que de esa experiencia se detonan un montón de nuevas experiencias, pero que siempre me llevan ahí, ¿no? Desde salir de la prepa, elegir ir al voluntariado, pues cuando dije sí, voy al voluntariado, realmente estaba diciendo sí también a lo que viví en aquel cerro, ¿no? Sí a ese Dios que conocí y que no sabía cómo contestarle.
y entonces de ahí se desprende el querer estudiar psicología, ¿no? Y entonces mi psicología sigue respondiendo con un sí a mi experiencia de voluntariado y con un sí que a su vez es como la experiencia en el cerro. Entonces creo que al final el fruto de la experiencia, el fruto de esa transformación en mi vida, pues es que yo lo considero como mi primer sí, ¿no? Y trato de que mi vida esté alineada a ese sí primero. Entonces cualquier cosa que hago, que voy buscando en mi vida, pues de algún modo voy buscando que sea congruente con lo que sentí, con lo que viví y con lo que amé en esa experiencia. Y creo que me marcó para siempre, ¿no? Seguramente hay una Camila antes y una Camila después de eso, y va viendo también una Camila antes y una Camila después de cada sí que se va confirmando.